Muy buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a nuestra sexta jornada del día de hoy de esta Escuela de Activismo del MOSI. Acabamos de ver un video muy potente sobre el plástico, ¿cierto? Eh, y bueno, eh, probando, como siempre les digo, y cada vez que empezamos a trabajar, cada noche, esta es una escuela que, bueno, a pesar de la virtualidad, intenta mantener con ustedes un vínculo, una cercanía, un espacio de compartir, un espacio de involucramiento, etcétera, etcétera. Por eso les quiero pedir en este momento y que en base a lo que hemos visto, al video que hemos visto, utilicemos la función de renombrar para poder mostrar cuál es la expresión, qué es lo que he pensado en este momento de ver el video sobre el plástico, ¿no? Entonces, ¿a qué me llama? ¿A qué me reflexiona? ¿A qué me está invitando este video? Entonces, utilicemos la función de renombrar, por favor, todos y todas, para poder poner nuestra emoción y esta primera parte en este video. Nos gustaría leer un poco cuáles son sus impresiones y quisiéramos utilizarlo en este momento. La función de renombrar, por si alguien no sabe utilizarla, cosa que no creo que sea posible, porque aquí todos, la mayoría son estudiantes, damos clic sobre nuestra foto, a los tres puntitos, y usamos la función de renombrar. Por ejemplo, voy a aprovechar para renombrarme y voy a poner el sentimiento que a mí me embarga, igual que Augusto, ¿verdad, Augusto? ¿Ya te renombraste? Lucha, preocupación extrema. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Frustración climática. Absoluto miedo por el futuro. Miren qué interesante. Esto es acción urgente por el clima. Vamos compañeros, compañeras, esta es una actividad dinámica. Aquí estamos en una escuela y todos tenemos que mostrar cada uno de los sentimientos que nos afloran al poder tener o palpar una de las actividades, un video tan potente como hemos visto que refleja nuestro consumo de plástico, ¿no? Y hacia dónde estamos yendo con el consumo de plástico. Todos nosotros consumimos el plástico, todas nosotras lo hacemos día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo frenar? ¿Cómo parar? A ver, qué les surge? Acción ya. Estamos en la escuela de activismo sobre el cambio climático. A ver, ustedes pueden decir a qué reflexión me llama. Bien, seguimos leyendo, a ver aquí. Acción urgente por el clima, acción ya. Acción, acción, asombro, autogestión. Compromiso ambiental desde casa. Jorge Luis Rodrigo ha pedido la palabra. Compromiso ambiental desde casa. No estamos en esa fase de compartir palabras, sin embargo, no vamos a dejar al compañero, les pido por favor, este no es el momento de empezar, de empezar con comentarios. Tal vez los podemos hacer, Jorge Luis, a la hora que terminamos la presentación, y ahí podemos pasar a las fases de palabras, de comentarios, de apreciaciones. Muy bien, compañeros, nosotros tenemos ahorita hemos despertado un sentimiento importantísimo que nos deja esta grave afectación por el cambio climático, ¿cierto? Bien, entonces, por eso, el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema jurídico referido
a los problemas ambientales que afectan al cambio climático, ¿bien? Para ello tenemos a Richard, que es nuestro ponente, y a quien le voy a dar pase para que empiece con esta exposición. No cambien sus estados, por favor, dejémoslo ahí porque quiero registrar, ¿sí? Richard, Gracias, adelante. gracias compañera, gracias por el pase y buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy dentro de la Escuela MOSIC. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Yo soy Richard Odiana Roca, soy abogado, soy profesor universitario y tengo el gusto de haber sido coordinador por 2 años del proyecto de ambición climática en el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, en el MOSIC, y todavía un activista ambiental del MOSIC, porque claro, esta lucha no acaba, ¿no? Y esta lucha no depende de un vínculo laboral, sino que se extiende justamente a más allá, ¿no? Hasta donde podamos, ¿no? Es una lucha complicada, es una lucha larga, es una lucha contra la corriente, es una lucha contra los poderosos, es una lucha contra el sistema, que es una de las cosas que la institución me permitió entender, pero es una lucha donde hay algo que destaca: mientras más personas seamos, mejor, no solo por un tema ya emocional, que no nos sentiremos solos, sino que sentiremos que estamos acompañados por muchas personas, sino porque vamos a descubrir, y esta sesión va un poco de eso, que necesitamos ser muchos, ¿no? Porque necesitamos activarnos, ¿no? La activación es una palabra que seguro ya han escuchado en distintos contextos, pero la activación desde lo jurídico es muy importante, porque lamentablemente, si bien es cierto, existe el derecho, la constitución, las leyes, no podemos olvidar que son normas creadas y diseñadas por un determinado grupo que generalmente se rodea o son directamente parte de estas élites poderosas cuyo sistema nos ha llevado a esta situación, ¿no? Ha desembocado, ¿no? Tantos años de vivir a expensas justamente de las personas y buscar la monetización de la vida, que ahora tenemos este resultado, ¿no? Un medio ambiente depredado, un cambio climático que ya no es una amenaza, sino es una realidad, ¿no? Países pusilánimes y muy débiles, ¿no? Países más débiles que empresas. Una empresa es más fuerte que un Estado hoy por hoy y puede doblegarse ante determinados conglomerados económicos para no tomar las medidas correspondientes, ¿no? Estamos en una debilidad absoluta y por eso creo nosotros como activistas podemos marcar una diferencia. Y por eso he traído una presentación, la voy a compartir, para la sesión del día de hoy sobre el tema de incidencia jurídico política, ¿no? Siempre hablo de estos dos como que parte de una misma, dos caras de una misma moneda, como se dice, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta el tema del activismo jurídico, ¿no? Muchas veces se critica que el derecho es una herramienta que confunde, es una herramienta compleja, es una herramienta creada para mantener un status quo, que es algo que nunca me voy a olvidar cuando un alumno me dijo eso, y tiene mucha razón, ¿no? Porque como decíamos, las un sistema, ¿no? Porque desde la propia definición, ¿no? De una norma, de un sistema de reglas, ¿no? Desde su propia concepción, de su propio origen, están diseñadas para mantener algo, ¿no? Un conjunto de reglas sobre una determinada situación, ¿no? Crear desde la norma una situación disruptiva, una situación que pueda romper ese sistema es prácticamente imposible, ¿no? Son casi situaciones antónimas. A pesar de ello, si estudiamos bien la norma, si estudiamos bien el derecho y sabemos más o menos qué tecla apretar a nivel jurídico, vamos a darnos cuenta que es posible, que sí es factible utilizar el derecho como una herramienta dentro de nuestra lucha climática, ¿no? Acá en esta escuela ya han podido y seguro van a seguir viendo en las semanas que vienen tener el acceso a diversas herramientas que les permiten a ustedes conseguir sus finalidades en esta gran lucha climática. Herramientas de comunicación, hay un montón. Herramientas sociales, herramientas de protesta, ¿no? Herramientas científicas, evidentemente, no es un tema científico el cambio climático, pero también hay herramientas jurídicas. Y podemos ser o no ser abogados, podemos estar estudiando no derecho, pero ya todos como ciudadanos tenemos que conocer ciertas normas básicas o ciertos instrumentos básicos del derecho para integrarlos a nuestra lucha, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Es un sistema de normas donde si sabemos activar podemos obtener lo que querramos. Porque es eso. Ya no podemos seguir dependiendo de que los estados
nos tomen en cuenta o aprueben una política pública, porque hemos visto que no, viven en la absoluta, si no ignorancia, en el absoluto desgano o desentendimiento de las situaciones sociales. ¿No? ¿Qué son los 130 congresistas? ¿Qué es el presidente de la República? ¿Qué son los alcaldes, los gobernadores regionales? Son políticos, ¿no? Y parecen olvidarse de las personas cuando llegan al poder o sencillamente no les interesa. Y nuestra causa, la causa ambiental, es una de las causas sociales que menos les interesa, ¿no? Hay varias otras causas sociales que al menos tienen cierta relevancia para algunos políticos. Esta no, ¿no? Entonces, una de las posibilidades es que nosotros revirtamos ese conjunto de reglas accionando, ¿no? Lo hemos visto y lo vemos todos los días, ¿no? El ejemplo más cercano que ahorita tengo es el de Ecuador, que ha pasado ahora recientemente, ayer, con la aprobación del aborto en caso de violación en Ecuador, a pesar de tener un presidente conservador como el señor Moreno y tener un nuevo presidente súper conservador como el señor Lazo, que han manifestado estar en contra, aunque van a respetar la sentencia. Ecuador ha logrado la despenalización del aborto por violación a nivel no parlamentario, no ejecutivo, sino a nivel judicial, ¿no? La Corte Suprema de Ecuador es la que ha permitido esto. Así como hace unos años reconoció ya el matrimonio homosexual en personas de Ecuador, así como la Corte Constitucional colombiana ha reconocido varios derechos, en este caso, por ejemplo, para el medio ambiente, para pueblos indígenas, ¿no? Así como el propio Poder Judicial peruano ha reconocido en Corte peruana que los lotes petroleros antes de la ley de consulta previa deben ser consultados, ¿no? Entonces se han logrado varias cosas a nivel judicial. Por eso ahí yo reivindico un poquito mi carrera en el señor abogado, en el sentido de que se pueden hacer ciertas cosas, que sí que hay abogados que son los clásicos buitres o que están atrás de donde está el dinero, pero también creo yo existen los otros abogados, pero sobre todo más que abogados existen las personas informadas pueden lograr una diferencia, ¿no? Entonces, yo siempre empiezo con esta imagen porque el derecho, que es aburrido, porque lo es, eso sí hay que decirlo, el derecho es aburrido, el derecho que es esquemático, que lo es, ¿no? Pocas carreras no son tan esquemáticas, son tan corset como es el derecho, ¿no? El derecho que es en realidad un sistema que tiene muchos problemas, ¿no? Incluso a nivel de facultades de derecho, por ejemplo, son sistemas altamente jerárquicos, patriarcales, ¿no? Discriminadores, ¿no? Ese monstruo que es el derecho es importante conocerlo, porque sin el derecho es como ustedes hagan una fiesta sin alguno de estos elementos, ¿no? Por eso la foto de la fiesta del perrito. ¿No? Una fiesta sin globos no sería fiesta. Una fiesta sin torta no sería fiesta, ¿no? Pero bueno, el derecho no es la herramienta más importante, no es como la protesta, no es como el movimiento social, como la política, pero es importante, ¿no? Imaginemos que el derecho es como la vela de la torta, ¿no? O sea, tienes tu torta, tienes tus globos, tienes tu pica pica, tienes el invitado, obviamente, las luces, qué sé yo, pero vas a cantar el Happy Birthday y no hay la vela. O sea que no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que compramos todo menos la vela y es feo, ¿no? Porque el momento más esperado, al menos antes de la pandemia, donde nos juntábamos y se podía soplar, ¿no? En un cumpleaños normal, sin vela, como que te quedabas en el aire, ¿no? Ya, algo así es el derecho, ¿no? Tal vez no muchos lo conocen, tal vez no muchos lo quieren tomar en cuenta, pero es fundamental. Sin el derecho, tu protesta o tu reivindicación de alguna causa social puede caer en saco roto. El derecho es la herramienta que te permite concretar eso, ¿no? Es la herramienta que te permitiría hacer el gol, por ejemplo, si lo queremos ver en términos futbolísticos, ¿no? No hagamos la del equipo peruano, que hoy día Cristal, por ejemplo, no sé si vieron, llega al área, ¿no? Tiene chances de gol, pero no mete gol, o mete un gol. Y el otro equipo llega dos veces y le volteó el partido, ¿no? Al Barcelona le empezó hoy día lo mismo en la tarde. O sea, no podemos seguir llegando al área sin remate a gol. Y el derecho es una de las herramientas principales para meter esos goles, ¿no? Para celebrar una bonita fiesta, para lograr nuestra causa. Obviamente no es la única herramienta, ¿no? Yo creo que dentro de este espectro de activismo social, ¿no? De activismo por causas sociales, tenemos múltiples herramientas, ¿no? Yo tengo cuatro claramente definidas desde mi propia visión. Evidentemente cada uno tiene su visión, ¿no? Yo, un abogado, profesor universitario de Lima, distinto será una lideresa indígena, por ejemplo, amazónica, distinto será un dirigente sindical o gremial de los Andes, ¿no? Distinto será tal vez a un activista norteamericana y distinto será evidentemente al activista africano, asiático, de Oceanía, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su perspectiva. Yo vengo a ofrecer mi perspectiva, lo que desde mi punto de vista se puede reforzar, ¿no? Que es una suerte de estrategia más oficialista, más burocrática, si quieres llamarlo así, ¿no?
El derecho es importante, pero no está solo, ¿no? Tienes el derecho, acá yo lo he puesto en el sector de la derecha, justamente, con el mazo clásico del juez que han visto en 1000 películas, pero tiene que estar acompañado de otras cosas. Evidentemente, arriba está, y creo yo que es lo más importante, es la acción política, ¿no? Y con la acción política me refiero a la acción política efectiva, la acción política de la calle, ¿no? Creo que en los últimos años hemos podido descubrir que la calle y la protesta social es una herramienta para lograr cambios, ¿no? Lo hemos visto hace no mucho en Perú, el año pasado, donde una protesta social de una semana, con muchas cosas en el camino, desembocó en la renuncia de un presidente, ¿no? La calle fue finalmente el que sacó al señor Manuel Merino de la presidencia, ¿no? Dentro de muchas otras cosas, pero la calle fue determinante, ¿no? En otros países también se ha utilizado esto. Recordemos que Chile ahorita mismo está eligiendo asambleístas constituyentes porque la calle salió a protestar. Ayer se tuvo una movilización masiva en Colombia contra el régimen, ¿no? Y sobre todo, más que el régimen, contra la movida económica tributaria del régimen actual, del señor Duque, ¿no? Y del sector de la derecha de Colombia, ¿no? El sector uribista, como le dicen, ¿no? Y hemos tenido protestas sociales en un montón de países, ¿no? El Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? Movimientos independentistas en Reino Unido y en España, ¿no? Y así múltiples manifestaciones de lo que la gente puede lograr en la calle. ¿Por qué es importante reconocer esto y hablar de la protesta como un derecho? Porque es un derecho, ¿no? No está en la Constitución, ustedes buscan en su Constitución y no van a encontrar el derecho a la protesta, ¿no? Pero el derecho a la protesta existe, está reconocido por el Tribunal Constitucional. Hay un par de sentencias donde se habla del derecho a la protesta y porque es la amalgama justamente de dos derechos muy importantes, ¿no? Que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión, ¿no? Una protesta es básicamente que nos juntamos más de una persona en un lugar público para manifestar a viva voz lo que sentimos, ¿no? A eso le podemos añadir banderas, cánticos, coreografías que hay ahora también, etcétera, etcétera, ¿no? No es necesario, y eso hay que decirlo siempre, que un derecho esté reconocido en la Constitución para que exista, ¿no? Hay muchos derechos que no están en la Constitución y que existen. Hay una cláusula en la Constitución, incluso el artículo 3 de la Constitución, que permite reconocer derechos que no están escritos o que no están positivizados, que es la palabra técnica para reconocer derechos que están escritos o transcritos en la Constitución. Lo ideal es que estén, ¿no? Por eso es que últimamente hemos tenido a nivel constitucional muchas variables, muchos cambios de agregar derechos a la Constitución del 93. El derecho al agua se agregó hace unos pocos años y ahora en el Congreso de la República se está por aprobar la inclusión de derechos como el derecho a la vivienda o el derecho al Internet, ¿no? ¿Sería ideal que el derecho a la protesta esté reconocido? Sí. Si mañana más tarde caemos en una asamblea constituyente, deberíamos luchar para que se reconozca, por supuesto, ¿no? Hay, como dice un compañero en el chat, un derecho a la insurgencia que está basado en los artículos 31 y 32 de la Constitución. Sí, no es interesante también, pero creo que la protesta social abarcaría más casos, ¿no? Uno no siempre protesta rebelándose entre un gobierno opresor o un gobierno autoritario o un gobierno que está ejerciendo funciones que no le competen, ¿no? O usurpador, como se conoce, ¿no? Uno puede protestar por varias cosas, ¿no? Contra gobiernos usurpadores, pero también puedes protestar contra, por ejemplo, alguna política pública que lo da el ministerio de turno y que te parece que está superponiéndose a muchos derechos fundamentales, ¿no? También puedes ejercer su derecho a la protesta. De ahí la necesidad, creo yo, a mi gusto, de que este derecho esté reconocido en la Constitución o en alguna norma. Y no está eso, ¿no? En el Perú, ejercer tu derecho a la protesta es básicamente una invitación a la represión por no solo el accionar de las Fuerzas Armadas y la fuerza policial, sino porque no está reconocido en la norma, ya que en el Perú lamentablemente nos guiamos de lo que está reconocido en la norma. Igual con la protesta, que es un derecho legítimo, se han logrado muchas cosas en el ámbito ambiental y climático, sobre todo, ahí, ¿no? Sobre todo con la defensa de territorios indígenas, por ejemplo, ¿no? Con la defensa de territorios como, estratégicos a nivel ambiental como la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y es algo que poco a poco lo tenemos que ir añadiendo a nuestro diccionario, ¿no? Los otros dos, porque también hay otras dos herramientas muy importantes, está acá abajo y acá a la izquierda. El de abajo es básicamente el cabildeo o la incidencia, ¿no? Lo que sucede es que las protestas están generalmente separados para una fecha específica, ¿no? Y el tema jurídico está separado para agentes específicos, ¿no? Los abogados. Pero todos nosotros, en general, más allá de nuestras carreras, si estudiamos o no derecho, sí podemos dedicarnos a esta suerte de cabildeo o incidencia social, como se conoce, ¿no? Y esto, que lo hemos hecho todos nosotros, consiste en ir a hablar con los operadores técnicos, jurídicos, políticos,
que determinan ciertos movimientos o determinan ciertas políticas públicas, ¿no? Si se dan cuenta, la protesta y el ejercicio jurídico tienden a ser herramientas ex post, que llegan a veces muy tarde, ¿no? Uy, aprobaron esta norma en el Congreso, muy dañina, que, no sé, prioriza carreteras en Ucayali, ¿no? Que hay varias normas así, ¿no? Priorización de carreteras y caminos a cemento en medio de los bosques de la Amazonía del sur peruano. Y nos enteramos de eso después y buscamos ahí hacer la acción judicial, que sería una acción de inconstitucionalidad, y buscamos hacer la protesta ahí en el frontis del Congreso. Y tenemos que entender que no podemos llegar tan tarde al asunto, porque ya es muy difícil después, ¿no? Cambiar la opinión, no solo de estos políticos, sino tal vez de la ciudadanía en general. Tenemos que meternos el chip de que mientras más temprano lleguemos, mejor. Entonces, una forma de llegar temprano, o cómo se diseña el llegar temprano, es a través justamente del cabildeo, ¿no? De la incidencia, ¿no? Para eso hay que saber más o menos cómo se aprueban determinadas normas o políticas en el Perú. Yo ahorita soy asesor de una bancada en el Congreso de la República y eso te da un insight muy importante sobre cómo se aprueban las leyes en el Perú, ¿no? Y si no, podemos revisar tal vez la página web o ver algún pleno. Yo les invito siempre los jueves y los viernes son los plenos. Es muy interesante por cómo es el ejercicio parlamentario en este país. Y tú, por ejemplo, hablando de leyes, te permite, si sabes más o menos todo el íter de una norma, desde cómo empieza, cómo la propone un congresista, hasta cómo acaba, aprobada en el Pleno, o perdón, acabada en el Pleno, observada por el presidente y nuevamente aprobada por el Pleno, si sabes todo ese recorrido, puedes saber dónde hacer la incidencia específica, ¿no? En el caso de las leyes, tú sabes que la propone un congresista, tú sabes que eso va a la vicepresidencia del Congreso, tú sabes que el vicepresidente del Congreso la manda a una o dos comisiones, tú sabes que ahí hay congresistas, no todos, pero hay un grupo de 20, 30 congresistas por comisión, tú sabes que se aprueba esa cosa llamada dictamen, tú sabes que ese dictamen va al Pleno, tú sabes que en el Pleno se vota, tú sabes que no basta una, sino basta dos aprobaciones en el Pleno para que se apruebe, tú sabes que esa norma la puede observar el presidente, tú sabes que esa norma puede regresar al Pleno, y tú sabes que el Pleno tiene la potestad de aprobar por insistencia esa norma. Entonces, si tú sabes todo ese camino, puedes decir, ah, ya, hoy día estamos veintitantos de abril 2021, yo sé que ahorita esta norma está acá, porque la página del Congreso está, tú puedes ubicar dónde está cada norma, y ahí hacer la incidencia, ¿no? Entonces tú sabrás de que es un poco más sencillo hacer la incidencia cuando una norma está, por ejemplo, en una comisión de 15, 20 congresistas que cuando está en el Pleno, porque hacer una incidencia con 130 personas es muy difícil, ¿no? Así también tú sabrás que si se aprueba en el Pleno, no todo está perdido, porque podrías hacer incidencia con el presidente de la República e incluso con el mismo Congreso si es que lo observan, ¿no? Le hace si el presidente dice que esta norma está mal. Entonces, hay distintas maneras de hacer la incidencia, pero la incidencia tiene que ver con algo, que es conocimiento, ¿no? La incidencia es el arte del conocimiento, es conocer el proceso por derecho y por revés y conocer a las personas. Acá viene el punto de la cuestión de que mientras que la protesta social generalmente está enfocada por rodearte de personas que piensan más o menos como tú, ¿no? Dependiendo de la causa, obviamente, y mientras que en la etapa judicial es más que todo enfrentarte, confrontarte una parte que piensa absolutamente distinto. O sea, si tú demandas al Estado, tú sabes que los abogados del Estado, que muchas veces son abogados de los estudios privados más caros de Lima, piensan que los indígenas no tienen derechos y que la minería tiene que superponerse a todo porque es el eje económico del país. En el caso de la incidencia es una amalgama, porque la incidencia social tú la haces con todos. Tú la haces con el congresista, que sabes que es el congresista, qué sé yo, más ambientalista del Congreso, como con ese congresista que tú sabes que es ambientalista de la cara para afuera, pero en verdad defiende a las empresas, como también con el congresista que sabes que prefiere la minería por sobre todo, ¿no? O sea, literalmente esa es la de San Martín, el santo. Te sientas con perro, pericote y gato porque tienes que hacer eso, ¿no? Porque cada voto cuenta. Entonces, es un arte en el cual pueden participar muchas personas, pero no todos participan de la mejor manera, ¿no? Y no quiero tampoco que se vea como que esto es una reducción de esto, ¿no? De una reunión con un funcionario a convencerlo de un tema, no. Porque esto empieza mucho, mucho antes. Empieza estudiando el tema, empieza estudiando cómo se aprueba una norma y sigue con conocer a las personas que están involucradas, ¿no? O sea, la parte donde te sientas a convencer a un funcionario, esa es casi la última parte, ¿no? No es lo más importante ni siquiera, ¿no? Y obviamente es importantísima la asesoría técnica que estás dando, ¿no? Porque esto sirve para que la persona que decida pueda estar mejor informada del tema, ¿no? Entonces, de nada me sirve a mí tener 20 personas en el frontis del Congreso si no tengo a nadie adentro del Congreso,
¿no? Y con alguien adentro del Congreso no me refiero a un congresista amigo, no, me refiero a alguien del equipo, ¿no? Por eso ahí lo que tienes que hacer es hablar con ese congresista amigo y decirle, señor, señorita, señora, hágame entrar. O sea, porque el Congreso es así. El Congreso, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero el Congreso generalmente, si tú tienes un permiso de un congresista, te puedes mover por todo el Congreso. Hágame entrar. Déjeme ir a hablar con este congresista, al cual probablemente yo le rompería la cara si lo veo, ¿no? El cual es tal vez un fujimorista recalcitrante, pero tengo que ir a hablar con este congresista fujimorista recalcitrante, porque es un voto, ¿no? Y cada voto cuenta, ¿no? Entonces, es un arte interesante, el cual creo poco se habla, pero es necesario ejecutar, ¿no? O sea, a veces creo que los movimientos sociales estamos más preocupados en el tema social de la protesta, lo cual es otra vez lo más importante. Luego, ¿no? En los últimos 10, 20 años se ha litigado un montón sobre estos temas ambientales y creo que deberíamos litigar más, ¿no? Los temas de pueblos y obviamente los temas de derechos humanos se litigaron muchísimo en los 90, afortunadamente, y tenemos muchos abogados sobre el tema. Pero el tema de incidencia es el tema que tenemos que reforzar, ¿no? Yo siempre digo este dato curioso. La gente del Congreso, la gente más antigua, ¿no? Generalmente ni siquiera tiene conocimiento, tiene listados, ¿no? ¿Listados de qué? De personas que trabajan para las empresas, ¿no? O para los ministerios, digamos, más controversiales, como el Ministerio de Energía y Minas, que paran todo el día en el Congreso. Porque claro, no sé si ustedes han ido a las clínicas a atenderse con un doctor o un hospital, lo que pasa en las clínicas paran, de estas personas que se paran con su maletín a ofrecer muestras gratis de remedios, que luego son los que te recomiendan los doctores y te cobran un montón. Esas muestras gratis, médicas. Lo mismo pasa en el Congreso, ¿no? Y lo mismo pasa porque tienes estas personas que constantemente hacen incidencia, lo que se conoce finalmente como lobby. O sea, no estoy hablando de otra cosa que no sea el lobby. ¿El lobby está mal? No, ni siquiera es ilegal. El lobby es legal, o sea, está reconocido en una norma. Lo que hay que hacer es abarcar eso, ¿no? Volvernos lobistas de nuestra causa también, ¿no? Y eso implica bastantes cosas, implica desde un rediseño de nuestro lenguaje para con ellos, obviamente, porque hay que saber también con quién estás hablando, ¿no? Cada persona debe escuchar las cosas según la forma que está manejándose, como un rediseño total, ¿no? De nuestras estrategias. Entonces, sí es necesario este cabildeo, ¿no? Y finalmente, la parte de la izquierda es el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación es vital. Si tú vas y presentas una demanda perfecta, hermosa, no una acción de amparo súper contundente, pero no tienes una campaña de incidencia detrás, estás muerto, ¿no? Y con una campaña de incidencia detrás es ya, me refiero al máximo nivel de cuidado, ¿no? Para lanzar un tema, ¿no? Tienes que tener tu plan de comunicaciones, tienes que tener tu gabinete de prensa, ¿no? Tienes que tener tus voceros, ¿no? O sea, han habido procesos donde tienes una causa incluso súper justificada, tienes los argumentos legales, pero tus voceros o no los tienes o no saben dónde están parados, ¿no? Y terminas teniendo voceros que se contradicen, ¿no? Ahora en la campaña lo podemos ver fácilmente, ¿no? Un vocero que dice A y el otro vocero que dice J, o voceros que no pueden hablar con prensa, que también pasa, ¿no? Gente que incluso preparada, o sea, tú puedes tener al abogado más preparado del mundo frente a un juzgado, pero le pones una cámara y no sabes qué decir, ¿no? Entonces tienes que cuidar todo eso. ¿Cómo cuidas tu mensaje, además? Porque esto es muy importante. Una cosa es lo que yo digo en la demanda, otra cosa es lo que yo grito frente al Congreso, y otra cosa es cómo lanzo mi mensaje a través de un medio que posiblemente llegue, ¿no? O más que posiblemente, o debería llegar a un montón de personas, ¿no? Tú estás lanzando un mensaje en redes sociales para que te lea todo el mundo, ¿no? Para captar, ¿no? Personas que se adhieran un poco a tu causa, ¿no? Entonces es vital cómo manejamos eso. Y este tema de la comunicación también es la posibilidad de ser creativos, ¿no? Pero tenemos que saber que, por ejemplo, no necesariamente tenemos que tomar al pie de la letra todas las recomendaciones de cosas que pueden funcionar en otros países, ¿no? Aquí estamos en el Perú, país del misterio, donde hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Puede ser una campaña hermosa, diseñada, pero para Noruega, ya que en Perú no funciona, es otra cosa, ¿no? Entonces hay que también repensar eso. Y estos cuatro forman como una suerte de cruz, ¿no? Como una suerte de cuadrado, donde cada extremo es importante. Obviamente hay otras cosas en juego también, pero desde mi expertise, estos cuatro sirven para reforzar cada uno de estos aristas y poder ir con un discurso sólido, ¿no? Obviamente, bueno, ya hemos hablado un poco de la protesta, el tema jurídico es trascendental, ¿no? Tener siempre un abogado, una abogada en el equipo es un diferenciador, ya sea para temas grandes como preparar una demanda finalmente contra el Estado, o ya sea para temas chicos, como por ejemplo tener una persona que te saque de la comisaría cuando te chapen por una protesta, ¿no?
Esto tal vez ya no se ve tanto en el COVID, a pesar de que el año pasado sí pasó algo feo, que fue la detención de personas, incluso de manera irregular por parte de la policía en las protestas del 14 de noviembre contra Manuel Merino, que tuvimos personas que incluso aparecieron 5 o 6 días después, ¿no? Yo tuve la suerte, en realidad, la oportunidad de pertenecer a un colectivo que se armó por WhatsApp de abogados para sacar gente de la cárcel, porque no había quien lo saque. O sea, tenías gente que metieron a la cárcel y, claro, sus familiares los van a ir a buscar, pero otra cosa es ir el abogado. Porque para empezar, no sé si han ido a una diligencia penal para sacar a alguien de prisión, el policía no te respeta, el policía no respeta a nadie, pero si te ve a ti abogado, te va a respetar más, ¿no? Tú vas con tu carnet y te va a tratar de manera distinta, ¿no? Incluso hay un montón de temas ahí machistas, como por ejemplo que los abogados hombres son más respetados por alguna razón que las abogadas mujeres por parte de los policías, que mayoritariamente son hombres, ¿no? Entonces ya es distinto ver a una madre llorando desesperada que pregunta por su hijo que ver un abogado que le exige explicaciones al policía, porque además sabe los derechos y porque además el preso, y este es bueno, perdón, el detenido, y eso es un tema legal, tiene el derecho de contar con un abogado mientras le dan su declaración, ¿no? Cuando te detienen, hay básicamente dos momentos fundamentales, ¿no? La toma de la declaración, que tiene que tener un abogado al lado, pero sobre todo antes, cuando te hacen el listado de cosas, en lo que se conoce como acta de incautación, porque ahí muchas veces se da, y eso está mal obviamente, que te están metiendo cosas, ¿no? O sea, tú tienes que al final leer y firmar el acta de incautación, pero si ves algo que no es tuyo, no la firmes, ¿no? Porque muchas veces se ha dado cuenta que la policía te pueda poner desde droga hasta alguna botella, ¿no? Hasta un cóctel molotov, ¿no? Por no pasar de un arma blanca. Entonces hay que tener cuidado. Y para esas cosas el abogado tiene que estar presente, ¿no? Entonces es delicado porque miren lo que pasó el año pasado con lo de Merino, ¿no? ¿Cuánta gente fue detenido? Fueron detenidos como 80 personas, que poco a poco fueron saliendo, sí, pero es que se desplegó una red que estaba constantemente en las comisarías, ¿no? Y había toque de queda y había la pandemia, lo cual complicaba todo mucho más, ¿no? Entonces, si no se tiene en los colectivos a los que pertenece un abogado, una abogada conocido, al menos conocer instituciones que puedan prestar sus servicios, como por ejemplo algunas ONGs, la Coordinadora de Derechos Humanos lideró ese proceso de asesorar a las personas detenidas para sacarlas de prisión. Y tuviste a los abogados de la coordinadora ahí a piel, ahí, pues, como se dice, paso a paso, siguiendo el proceso, con los congresistas que también, los pocos congresistas que se tuvieron dar lugar para supervisar el tema, porque dentro de las detenciones se pueden dar muchos casos de abusos, ¿no? Abusos de derecho, ¿no? Entonces es importante estar allí. Por eso son importantes los abogados, ¿no? Y son importantes también por los casos grandes, por los juicios, ¿no? Uno de los juicios más importantes sobre el tema de derecho a la protesta fue el caso, o bueno, es el caso del Baguazo, el tristemente conocido como Baguazo, que es este conflicto social donde murieron lamentablemente 33 peruanos el año 2009, ¿no? El año 2009 que fue el año donde protestaron por estos decretos legislativos, no sé si se acuerdan los decretos legislativos de Alan García por el TLC, los indígenas Aguajún protestaron y finalmente hubo esta masacre, ¿no? Donde murieron bastantes peruanos, sobre todo indígenas, y es un caso que ha estado abierto todos estos años, ¿no? Además, son varios casos, no es un solo caso penal. Obviamente, nunca fueron procesados los ministros, ni la señora Arauz, ni la señora Cabanillas, ni el señor Joe de Simón, ni obviamente el señor Alan García, ¿no? Solo fueron procesados los indígenas, ¿no? Porque acuérdense, estamos en un sistema que castiga a los más débiles. Y en esa sentencia absolutoria, o sea, que no se culpó a nadie penalmente, ningún indígena, o sea, se liberaron a los indígenas, no se encontró responsabilidad penal, se señala claramente que ahí hubo una amalgama entre el derecho a la protesta y el derecho a la jurisdicción indígena, que es un derecho constitucional, el artículo 149 de la Constitución, por el cual los indígenas pueden defender su territorio. Y se exoneró de responsabilidad penal. No, ningún indígena está preso. Entonces, es importante también este tema del derecho por conocer estos hitos, ¿no? Estos hitos, estas sentencias importantes donde te puede dar insumos para tu lucha, porque son referentes, ¿no? Pero también te pueden dar testimonios vivos justamente de cómo hay un sistema que igual no deja de ser opresor, porque tenerte a ti 10 años con una demanda judicial encima, con la carga, que además es un aparato discriminatorio que no te ofrece traductores en idioma castellano, es feo y está mal. Pero al menos te ofrece una luz de esperanza, que es que el proceso finalmente podría darte la razón.
y que la sentencia definitiva puede reivindicar tus derechos, puede reivindicar tus actos. O sea, si nos ponemos a pensar, muchas de las víctimas del Baguazo también fueron policías y fueron asesinados estos policías. Eso no quiere decir que haya responsabilidad penal sobre los indígenas que estaban ejerciendo un derecho. Porque claro, acá tendemos a olvidar que no hay derechos absolutos, y eso es también una verdad que hay que descubrir. En el derecho no hay un derecho que importe más que otro. Siempre va a haber constante ponderación de derechos. Siempre los derechos están en juego, ¿no? El hecho de que ustedes y yo estemos acá ya 8 de la noche aburridos es ya una violación a nuestro derecho al ocio. Deberíamos estar viendo Netflix, ¿no? Siempre vamos a restringirnos derechos para superponer otros derechos. En este caso, nuestra avidez por aprender, ¿no? Y en la vida real, en los casos jurídicos también es así. Constantemente se van a violentar derechos. No pasa nada si se violentan derechos, ¿no? Entonces tenemos que aprender también eso, que no es que la vida es más importante, no es así, señor. Y prueba de ello es la sentencia del Baguazo, que exoneró de responsabilidad penal a todos. Entonces hay que conocer eso. Y hay que conocer, sobre todo, creo yo, dos cosas importantes en el derecho que yo lo llamaría como dos cosas mínimas, ¿no?, del derecho. Uno primero son los procesos judiciales constitucionales. O en procesos judiciales hay de todo. Hay demandas civiles, demandas penales, ¿no? Procedimientos administrativos, pero hay los procesos constitucionales que versan sobre derechos constitucionales o derechos fundamentales, que los tenemos todos nosotros. Por eso es que creo que esta partecita, este cachito del derecho procesal sí debería ser conocido por todos, en realidad. No, estos procesos constitucionales o llamados garantías constitucionales son demandas judiciales a través de las cuales se reivindican derechos fundamentales. Son varios, son 5, tienen varias características, pero básicamente lo que buscan es que se detenga, se pare una violación, un derecho fundamental, por acción o por omisión, ¿no? Por acción es que te estoy violando un derecho activamente, ¿no? Te estoy restringiendo, te estoy, por ejemplo, torturando, ¿no? Te estoy, por ejemplo, saboteando tal vez el disfrute de algún derecho como la salud o como la educación. Y por omisión es cuando dejo de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, no te pongo en libertad, a pesar que ya el juez te ha dicho, señor, sáquelo de la cárcel, o el plazo judicial para tenerte retenido 48 horas ya pasó. Entonces, ya sea por una acción o una omisión, si te violo derechos fundamentales, presento estas demandas constitucionales. La ventaja es que, a diferencia de una demanda civil, que te vas a jugar la vida y una eternidad en la corte del Poder Judicial porque demora sus 10 años, este proceso en teoría es rápido. Rápido entendemos como 2 o 3 años para el Poder Judicial, ¿no? Entonces, porque en teoría son celeros porque buscan proteger derechos fundamentales, ¿no? Algunos de ellos incluso ni siquiera necesitan la firma de un abogado, ¿no? El habeas corpus, por ejemplo, que es el derecho por el cual que es la demanda judicial por el cual tú presentas y buscas la libertad de una persona que tal vez fue detenida sin causa aparente, no necesita la firma de un abogado, la puedes presentar tú. Y tenemos modelos de habeas corpus que se podrían pasar para que sus colectivos se tengan a la mano, porque generalmente esta demanda se presenta cuando te detienen, ¿no? Y no te sueltan. Porque si bien es cierto, la mayoría lo sueltan, si te chapan en una demanda a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, te sueltan al día siguiente a las 4 de la mañana, ¿no? Eso es lo normal. Pero a veces no, a veces te trasladan de un lado a otro y no te sueltan habeas corpus. No necesitas firma de abogado. Otras demandas sí, el amparo, por ejemplo, que es tal vez el tipo de demanda más importante. Todas las demandas de reivindicación de derecho ambiental o derecho territorial de pueblos indígenas se da a través de la demanda de amparo, ¿no? Te presentas un amparo, ¿no?, para reivindicar tu derecho al medio ambiente, tu derecho al territorio, a la propiedad, tu derecho a la identidad cultural, etcétera, etcétera. Así se han logrado varias cosas en el Poder Judicial peruano y así se deberían seguir logrando cosas, ¿no? Poder demandar por el derecho al medio ambiente, ¿no?, y otros derechos que podrían luego posteriormente positivizarse, ¿no? Entonces, el amparo es fundamental por eso. Es tal vez la demanda más importante en el sistema. Se han presentado muchos casos sobre ello, por acción o por omisión. Todos los casos judiciales de consulta previa, por ejemplo, hidrovía amazónica, el lote 116, las concesiones mineras en Puno, ¿no?, las hidroeléctricas en el norte, como Chadín 2, todas ellas son amparos. Todas ellas son demandas de amparo. Los otros procesos son importantes, sobre todo la acción de inconstitucionalidad, que es el proceso por el cual tú demandas una ley inconstitucional que viola algún precepto de la Constitución. Es también una norma importante, pero ahí necesitas la firma hasta 5.000 personas. Es bien complicado también juntar la firma. Por eso les decía en la parte primera de la sesión
conozcamos el proceso y anticipémonos, porque si esperamos a que se apruebe una ley inconstitucional, a ver, recolectemos 5.000 firmas, que demora bastante. Es complicado, ¿no? La pregunta, Andrea. Reivindicar el derecho a la protesta en la Constitución mediante alguna reforma, cambio constitucional, podría ser una herramienta para proteger los derechos y libertades de la sociedad civil y hacer justicia de manera más eficaz, rápida y transparente, como casos como, por ejemplo, las muertes de Inti Bryan. Sí, en el sentido que reivindica derechos, ¿no? No en el sentido que ya lo de Inti Bryan depende de la investigación de fiscalía. ¿Por qué está demorando que le abran un proceso a los implicados, ¿no? A los policías, por ejemplo, o eventualmente, ahora que acaba su periodo en menos de 90 días, al señor Merino, ¿no? Como presidente, como autor mediato en teoría, porque está, se ha postulado esa teoría, ¿no? Que él es autor mediato. Ojalá que avance, pero eso ya es un tema más penal de fiscalía, ¿no? Es un tema de que es un tema judicial y político, evidentemente, ¿no? Como les decía, los autores del Baguazo, nunca se juzgó a los políticos, solo se juzgó a los indígenas, ¿no? Este es el otro tema, creo yo, importante que todo abogado y no abogado debería saber. Básicamente es una jerarquización de las normas en el Perú. Las normas del Perú son muchas, no solo son las leyes del Congreso, también tienes resoluciones de los ministerios, también tienes otro tipo de normas como las ordenanzas, por ejemplo. Son muchos los instrumentos que generan derecho, pero lo más importante que tienen que saber es que la norma más importante es la Constitución y los tratados de derechos humanos. Eso yo siempre lo digo, ¿no? La Constitución, a la que estamos hablando de una asamblea constituyente, que un candidato político está reivindicando ello, es la norma más importante porque proviene del poder constituyente, perdón, que es el poder que tenemos todos nosotros para crear una norma que nos guíe, que guíe nuestros destinos. Por eso es que generalmente se hacen en una asamblea constituyente y se ratifican a través de un referéndum, que es una votación de todos los peruanos y peruanas, ¿no? En esta constitución están los derechos de los peruanos, pero también está la forma de gobierno y están los regímenes, ¿no? Los regímenes económicos, sociales y políticos, ¿no? Todo eso se discute en una constitución. Pero tan importante como la Constitución son los tratados de derechos humanos, ¿no? Que están reconocidos por la propia Constitución y por otros tratados que se han firmado como normas que el Estado peruano se ha comprometido a cumplir a nivel internacional. Son como contratos internacionales. Y por ende siempre están de la mano. Siempre que interpreten su Constitución, interpretenlo junto a sus tratados de derechos humanos, que son muchos, ¿no? El más conocido es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, como se dice. Es un tratado de los años 70 a nivel interamericano, sobre derechos fundamentales, ¿no? Como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces, y sobre todo en temas climáticos o territoriales indígenas, lo que se da son violaciones de normas infraconstitucionales o infralegales incluso, ¿no? La mayor cantidad de violaciones a esos derechos se da a nivel ministerial, en resoluciones ministeriales, decretos supremos, resoluciones supremas, que van contra los tratados de derechos humanos, como por ejemplo el Convenio 169, como el Acuerdo de París, o contra la misma Constitución. En ese caso hay una abierta ilegalidad o inconstitucionalidad. Siempre la norma más importante es la que va a ganar. Siempre lo más importante es la norma que está arriba. Es un tema de jerarquía, en este caso, ¿no? Y por eso es importante conocer esto. Yo siempre al menos trato de contrabandear este concepto porque es algo tan importante, pero a veces tan poco conocido que los funcionarios del Estado no lo conocen o, creo yo, no lo quieren reconocer. Un tratado de derechos humanos, justamente tal vez el más importante a nivel climático, es esto, el Acuerdo de París del 2015, que yo los invito a que lo lean, porque tiene muchas disposiciones fundamentales para el tema climático, el tema que nos concierne a todos nosotros y nosotras, ¿no? Es importante, creo, además, este tratado, ¿por qué? Porque presenta obligaciones palpables, tangibles en materia climática. Uno de los grandes defectos que hemos tenido en esta lucha es que se dan predisposiciones, como que se dan objetivos, pero no se traduce eso en obligaciones, ¿no? Oye, ya, ¿cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a finalmente a lograr que el cambio climático no sea una realidad, sino simplemente sea una amenaza y poco a poco se vaya? ¿Cómo voy a lograr llegar a los niveles de limpieza de aire o del mar de hace unos años? Bueno, lo logras a través de obligaciones concretas, ¿no? Y el Acuerdo de París tiene una obligación concreta, que es la NDC, ¿no? La NDC, por sus siglas en inglés, National Determined Contribution, es la contribución determinada a nivel nacional, que es la tasa, básicamente, o el número, el porcentaje, ¿no?, de obligación que el Estado, los estados que firman el Acuerdo de París, se comprometen para reducir sus gases de efecto invernadero, que son estos gases que generan el cambio climático. Es el compromiso, ¿no?, tangible de lo que el Estado va a hacer, ¿no? Y a partir de esta obligación del Acuerdo de París del 2015, los estados han dicho, yo voy a reducir X cantidad de mis gases de efecto invernadero, ¿no? Y por eso el Perú, ¿no?,
se comprometió en su primera NDC a reducir 30% de sus gases y en su segunda NDC, que lo dio el año pasado el presidente Sagasti en diciembre, a reducir sus 40% de gases de efecto invernadero. Hay países que van un poquito más, hay países que se han comprometido a reducir 45% e incluso han llegado hasta 50%. Es interesante porque ahora estamos hablando de obligaciones concretas que los estados tienen y que en teoría no podrían incumplir, aunque acá siempre hay un truco, ¿no? Que es que el incumplimiento internacional a veces, solo a veces, ¿no? Está dejado en el aire, porque claro, pónganse a pensar que, ¿qué pasa cuando tú incumples algo? Te cae tu mamá, ¿no? No te da propina. Si tú incumples algo luego cuando eres adulto, te cae SUNAT, o te cae ya eventualmente el Poder Judicial, el Ministerio Público, cárcel, ¿no? Pena. Pero a nivel internacional no hay eso, a nivel internacional no hay una mamá, no hay una SUNAT, no hay un ministerio público, no hay una cárcel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Una de las grandes debilidades del aparato internacional es justamente lograr concretar una sanción específica para el incumplimiento de una obligación internacional. Pero ¿dónde se cierra el círculo y la belleza acá del asunto? Ya para ir acabando. Es que cuando tienes una obligación internacional incumplida, tú puedes recurrir a tu juez nacional a través de estos procesos, los procesos judiciales constitucionales, para que obliguen al Estado a cumplir una obligación. Y eso, estimados y estimadas, es la belleza, no descubierta, creo yo todavía, porque no se ejerció una acción así, del proceso de litigio estratégico a nivel climático, ¿no? A esperar a que el Congreso, o peor, el que viene, a esperar a que el presidente, o peor, el que viene, puedan tomar medidas concretas, reconociendo que ninguno tiene una agenda verde o ambiental o climática, es momento de que nosotros y nosotras ejerzamos nuestra acción climática, no solo en la protesta, sino también en la acción de litigio estratégico climático para obligar al Estado peruano a que se comprometa no a cumplir algo que lo manda alguien que nunca ha aparecido, sino a cumplir lo que se ha comprometido a hacer en tratados como el Acuerdo de París y que finalmente nos lleve a una situación no idílica, que ya no vamos a lograr eso, pero que se reduzca poco a poco los impactos del cambio climático. Y por eso yo les invitaba a tomar acción, ¿no? A tomar las cortes como tomamos las calles, ¿no? A que podamos a través de estas acciones, ¿no? Poder obligar al Estado a que se comprometa a hacer cosas que ahorita no se compromete a hacer, ni por política, porque a ninguno de los partidos les interesa y esa es la verdad, ni por conveniencia, porque lamentablemente, y eso hay que reconocerlo, la causa climática está en minoría. No es que todo el Perú esté interesado en el tema climático. Y ahí viene también el arte de convencerlos a que sí, porque no todo el Perú le interesa el Acuerdo de París o está en esta escuela, pero creo yo que sí a todo el Perú le interesa cuando, por ejemplo, hay un impacto del cambio climático, alguna sequía, algún derrumbe, alguna inundación, ¿no? Entonces, a través de eso podemos lograr que todos vayamos juntos en esta acción judicial. No, yo he hablado de litigio estratégico, pero el litigio estratégico es el concepto que se conoce a ejercer la acción judicial para reivindicar derechos sociales. Hay litigio estratégico para derechos de los pueblos indígenas. Hay litigio estratégico para derechos de la población LGTBQI. Hay litigio estratégico para reivindicación de derechos de las personas con discapacidad. También hay un litigio estratégico para defensa del medio ambiente y cambio climático, pero es algo que todavía no está arrancando en el Perú al menos. En otros países sí. Por ejemplo, la última noticia que tenía es que Alemania, en una corte judicial alemana, ¿no? Ha reconocido el Poder Judicial alemán que el compromiso climático de Alemania, sus NDC que hablábamos, son insuficientes. Y es Europa, donde están de 50% para arriba, no 40 o 30 como en Sudamérica. Porque claro, Naciones Unidas lo dijo, si seguimos con este nivel de compromiso tan pobre, de 30, 40%, no vamos a contrarrestar el cambio climático. Tenemos que ser lo que se conoce a nivel internacional como más ambiciosos. Y ha quedado claro que los estados no van a ser más ambiciosos. Porque claro, por un lado tienes el lobby de las mineras y las petroleras, y por otro lado tienes su propia tranquilidad para manejar los asuntos, ¿no? Yo pude estar con amigos del MOSIC en la COP de Chile-España, la que fue el 2019, y tú te quedas pasmado de la pasividad de las negociaciones climáticas y la pasividad de los gobernantes actuales de no querer mojar, sino querer introducirse obligaciones concretas. Entonces, eso es una carrera solitaria, donde estamos solos, donde no tenemos que creerle ni siquiera al político que promete estos cambios, porque créanme, no lo va a hacer. Bueno, de esto ya hablé un poquito del lobby y esto también ya hablé, ¿no? Y les dejo siempre con este tema de la comunicación, sobre cómo comunicamos, ya con esto voy acabando, ¿no?
Es importante, y con este concepto me quiero ir porque ya me pasé, el de la triangulación, que el concepto de la triangulación es un concepto importante para el lobby, incidencia y para el tema de comunicación, que es poco a poco ir apoderándonos de conceptos que generalmente no se relacionan con nuestro espectro político. Claramente los ambientalistas, a los activistas climáticos se nos ha posicionado en un espectro, ¿no? Desde izquierdistas, no todos son izquierdistas, por no decir comunistas, socialistas, hasta un sector despectivo social, ¿no? Como privilegiados, ¿no? Como hipsters le dicen algunos, ¿no? Básicamente un movimiento centralista. Eso es lo más triste, ¿no? Entonces, la idea de la triangulización es poder posicionarse y poder arrebatar conceptos del otro espectro político, ¿no? ¿No? Y poder hablar ya no solo de cambio climático o la verde, estos conceptos, ¿no? Sino poder hablar un poco, ¿por qué no?, de seguridad. La seguridad es un concepto bastante ligado a la derecha, ¿no? Incluso a la derecha radical. Pero hablar de seguridad, en este caso alimentaria, por ejemplo, o seguridad de vivienda, son conceptos que nos podemos apoderar y que tienen que ver con el cambio climático. El cambio climático se refleja como en derrumbes que te quitan tu casa o en sequías que permiten que tus alimentos ya no sean abundantes, sino sean escasos y por ende aumenten de precio. Y cuando aumentan de precio, te duele a ti y a mí porque pagamos más en el mercado. Poder posicionarse de estos discursos, porque si no nos vamos a caer en nuestro discurso, que claramente las elecciones nos ha demostrado que poco importa, ¿no es así? Entonces, poco a poco ir buscando posicionarnos y poder agrupando estos mensajes. Acá hay un par de enlaces de algunos spots políticos de comunicación sobre el tema climático. Lo pueden ver ya con la tranquilidad en su casa, porque esta diapositiva la voy a compartir con los amigos del MUSIC. Y ya concluyo acá, antes de que me pase más el tiempo, esperando que haya quedado, no claro el mensaje, sino que haya activado en ustedes la curiosidad al menos de que judicialmente también podemos hacer mucho. Porque recuerden, y esto es lo más importante, el abogado o la abogada no mueve lo jurídico. El que mueve lo jurídico es la persona y el colectivo. No hay nada más colectivo que una demanda. ¿Un amparo lo puede presentar una persona? Sí. Augusto Durán va, dice, uy, me molesta mucho que el Ministerio del Ambiente haga esto, y Augusto Durán va y presenta su demanda. Eso no va a ir a ningún sitio. Distinto es si Augusto Durán va con 100 colectivos atrás. Esa es la diferencia. Gracias y me quedo con sus preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Richard, por tu ponencia que ha permitido dilucidar. Como puedes ver, tenemos bastantes manitos alzadas, que es el momento de las preguntas. Bien, así que voy a darla en orden. Bueno, hay compañeros que han cambiado sus nombres porque fue el pedido que hicimos al inicio. Así que empezamos por indignación por el futuro y el hoy. Por favor, preséntate y expresa tu pregunta y comentario. Sigue acción ya y luego iniciativa. Muy buenas noches con todos. Agradecer la ponencia. Estuvo muy interesante tomarlo. La problemática del cambio climático desde el punto de vista legal es más que necesario para nuestra sociedad, ¿no? En la sociedad en la que nos encontramos. Bien, mi pregunta va por este lado. Si bien es cierto, no mencionó mucho sobre bueno, no sé si está relacionado, pero quiero encontrar un punto en donde sí se puedan relacionar. El hecho de que es importante luchar contra el cambio climático nos lleva también a poder llevar a un desarrollo económico como sociedad. Pero ¿cómo nosotros desde el punto de vista legal podemos decir que el desarrollo económico debe trabajar de la mano con la lucha del cambio climático? No sé si me deje entender. Muchas gracias. Vale, perfecto. Gracias primero por la pregunta tan interesante. Claro, acá nosotros hemos cometido un error. No sé si como movimiento climático, pero al menos los abogados que nos dedicamos a este tema hemos cometido un error, que es que generalmente tenemos una predisposición y una actitud bastante negativa, ¿no? Incluso en el discurso. Yo he llevado impro, que es un curso importante, si pueden, llévenlo, donde la única regla de la improvisación es no decir nunca no. ¿No? Siempre tienes que decir sí. Si yo te digo, yo juego improvisación ahorita, ¿no? Con ustedes, y yo les digo, ustedes son un florero de mangos de 90 kilos, tienen que ser un florero de mangos de 90 kilos. Los abogados tendemos a decir que no, a cortar, a presentar procesos judiciales, demandas, donde dice no a la carretera, no al lote petrolero, no a la concesión minera, no, 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 no.
Y lo que queremos es ganar, y ganamos, y perfecto. No hay carretera, no hay lote petrolero, no hay concesión minera. ¿Pero qué ha pasado? Termina el caso, se va la empresa, a veces, y se van los abogados. Y a veces se va la organización. Y se queda el pueblo indígena, por ejemplo, o los ciudadanos del pueblo de la ciudad no afectada, solos, y no hay una actividad que es tal vez lo que más les importa a muchas personas de la localidad, que es, bueno, ¿cómo hago ahora para trabajar o para comer, no? Porque sí, hay muchas comunidades que viene la extractiva y le quita su espacio donde cazaban, donde comían, pero hay otras que no, hay otras que ya están insertadas dentro incluso de la lógica capitalista, o que han cambiado totalmente sus hábitos de comida, por ejemplo, de vivienda, y necesitan una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, ahí creo que hemos fallado porque desde el derecho hemos jugado más una lógica no de cortar y no tanto una lógica propositiva de buscar mecanismos alternativos, ¿no? Como hay algunas, ¿no? De estas organizaciones que pueden tener alguna empresa, por ejemplo, ¿no? Financiada por ellos mismos para cultivar algún tipo de producto, ¿no? Hay estas empresas de café, de cacao, qué sé yo, ¿no? Entonces, necesitamos buscar alternativas, no podemos simplemente quedarnos en el no. Claro, nosotros queremos que ya no haya petróleo, sí, es una demanda del MOSIC, por ejemplo, pero ¿qué va a haber en lugar de eso? Y por eso los compañeros han trabajado una propuesta legal que ahorita está en el Congreso muy interesante de energías limpias, porque las energías limpias no solo son más cariñosas con el medio ambiente, sino que ofrecen un montón de chamba. A tal punto ofrecen chamba que la triangulación de que hablé en la última parte de la exposición, si se acuerdan, la está usando un sector empresarial para apoderarse de las energías limpias, ¿no? Como utilizaron este concepto también de la economía circular o la economía verde, ahora también se están posicionando el tema de la energía limpia, porque ya se dieron cuenta que en países como los nórdicos, por ejemplo, ya no va a haber petróleo. No porque no haya, hay, pero ya no van a permitirse las actividades de extracción de petróleo y van a virar poco a poco a las energías limpias. Y Perú tiene un potencial enorme de energías limpias. Aquí Augusto puede hablar mejor de esto que yo. Y cuando hablo de potencial, hablo de plata. Entonces, ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Porque la lucha se puede tergiversar, ¿no? Y como yo les decía al inicio, es una lucha contra el sistema. Y sí, queremos ir contra muchas cosas del sistema, pero también hay que ver cómo proveemos ahí o cómo estamos en la capacidad para permitir que estas personas puedan seguir teniendo acceso justamente a otros recursos o incluso a recursos que ahorita no hay, ¿no? O sea, ya, perfecto, yo voy con la ONG y me opongo al petróleo, pero ay, date cuenta que esa comunidad que tú has defendido tiene luz una hora al día. Una hora al día. ¿Qué tanto se puede hacer con eso, ¿no? Entonces sí es un tema que debe motivarnos a la reflexión. Muchísimas gracias, Richard. Vamos a darle paso a cambio ahora y luego a iniciativa. Por favor, di tu nombre, tu organización y cuál es tu pregunta. Buenas noches, mi nombre es Evelyn Ormachea y felicitaciones, Richard, una excelente ponencia. Y mi pregunta era, tú que tienes una cercana participación en el Congreso, ¿cuáles fueron las verdaderas razones por las que se rechaza ratificar el Acuerdo de Escazú? Ya que en los medios de comunicación el Parlamento señala, ¿no?, que afectaría la soberanía en el país en materia de administración de justicia. Sin embargo, a partir de ello podemos inferir que el Congreso está defendiendo o está resguardando a las empresas extractivas mineras y petroleras. Entonces, tú que has tenido una mayor participación, ¿cuál ha sido la verdadera razón? Vale, gracias por la pregunta. Sí, a ver, creo yo que es ejemplar lo del archivamiento de Escazú porque se archivó ni siquiera en el Pleno, se archivó en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Para que vaya al Pleno tiene que tener dictamen de la Comisión y en la propia Comisión dijeron, no, esto está mal, chao, archivado. La ratificación del Acuerdo de Escazú parte de una iniciativa del expresidente Martín Vizcarra y cuando era Premier Salvador del Solar, que propone al Congreso aprobar Escazú, ratificar Escazú, y que fue rechazada por todos salvo Partido Morado, Frente Amplio y Somos Perú. Y eran la minoría, porque evidentemente esos tres partidos no suman ni 20 congresistas, ¿no? En todo el pleno. Entonces, es proporcional la conformación de comisiones con la conformación de congresistas. Por ende, casi todas las comisiones tienen pura Acción Popular, puro fujimorismo, y son ellos los que se opusieron. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Gilmer Trujillo, que es fujimorista. Y creo que la oposición se da
en gran parte por un rechazo pleno que se tiene de estos grupos conservadores, hay que decirlo, Acción Popular, el Fujimorismo, por todas las causas ambientales y climáticas, ¿no? Ellos van a rechazar de plano todo esto, incluso tenían este discurso fake news de que iba a venderse la Amazonía a las ONGs. Es mentira, el Acuerdo de Escazú tiene dos cosas importantes. Reivindica la participación ciudadana y reivindica la defensa de los defensores ambientales. Al punto que esto último, Alberto Belaúnde lo convirtió en una ley, que es una suerte de Acuerdo de Escazú hecho ley, porque mientras que no haya Escazú tenemos que tener una ley, porque lamentablemente siguen matando gente en la Amazonía sobre todo. Entonces es parte del discurso conservador cerrar eso y dar un montón de fake news. Pero también creo que es responsabilidad nuestra, ¿no? También creo que es responsabilidad de los colectivos, que hicimos obviamente un montón de esfuerzos. Muchos colectivos de jóvenes, ustedes, el MOSIC también, hizo una campaña agresiva en torno a Escazú, pero habría que afinar tal vez mejor cómo se hace esta campaña, ¿no? Y, por ejemplo, creo que habría que pensar si es más inteligente que el discurso lo digamos nosotros, un abogado de la Católica, un activista de Lima, o, por ejemplo, las 7 organizaciones indígenas nacionales, ¿no? Las reconocidas al menos. No sé qué tanto estuvieron involucradas las 7, ¿no? No me refiero solo a IDESEP, sino a las 7 para dar este discurso, ¿no? Si yo le pregunto ahorita a ustedes, díganme el nombre de 4 dirigentes asesinados entre el 2018 y hoy día, no sé si alguno de ustedes me diga 4. 4, ¿ah? Entonces también es parte del discurso. Tú le tienes que dar cara a tu discurso. Tú simplemente no puedes hablar del Acuerdo de Escazú, que Michi es el Acuerdo de Escazú. ¿A quién le interesa? ¿Qué es Escazú? Que es un equipo de fútbol, una ciudad de Brasil, de Paraguay. No, tú tienes que darme la cara de la persona afectada por la no ratificación de Escazú, ¿no? Y claro, acá también llegas a dilemas éticos, ¿no? Voy a usar la cara de una persona fallecida, asesinada en un comercial. Voy a usar la cara del hijo del líder asesinado en un comercial. Son también preguntas que te tienes que hacer. Hay que decirlo. Sí, que el tema de la incidencia es importante, pero en la incidencia también a veces las cosas se pueden poner un poquito duras, ¿no? Yo he estado en muchas discusiones con colegas donde la pregunta es ¿vale todo? ¿No? ¿O no? ¿No? O sea, tú quieres que esta candidata no gane la segunda vuelta, ¿no? Yo le pregunto a mis alumnos siempre, te llega un video, ¿no? Que viola la intimidad de esa candidata, pero que tú sabes que si lo publicas en redes, no va a ganar en este país conservador como el Perú. ¿Lo publicas? Si hacemos la encuesta ahorita, te apuesto que la mitad dice que sí, la otra mitad dice que no. Y te apuesto que si esto no fuera público y si fuera un confesionario, la gente diría sí, ¿no? En una de mis clases en la maestría tuve un profesor que era asistente, era el asesor de un partido político, y él nos hablaba desde un punto de vista muy ético de que no podemos caer en, por ejemplo, difamaciones a otros candidatos. Y me acerqué al final de la clase, nunca me voy a olvidar, a Carlos, el profesor, y le pregunté, ¿de verdad tú has hecho lo que dices en la clase, no difamar a nadie, no insultar a nadie? Y me dice, no, yo sí lo hago, solo que nunca le digo al candidato. La vida es así, y sobre todo estos tiempos donde claramente tenemos un enemigo como es el fascismo, que es súper sucio, porque el fascismo es enemigo de la lucha climática, los fascistas no creen en la lucha climática. Lamentablemente, chicos y chicas, creo que vamos a tener que darnos cuenta que vamos a tener que a veces mancharnos para jugar este juego enlodado. La pregunta es quién se va a manchar, ¿no? Ahora, hay manchas y manchas, ¿no? Tampoco te voy a mandar a que mates a nadie. Pero en el tema de incidencia, sí hay que jugar a veces con algunas reglas que lamentablemente, y ahí está la triangulación, la derecha usa. O la derecha no usa eso. O la derecha no usa a la gente, no ponen sus afiches a la gente y cree que con un sistema se está acabando la pobreza, lo cual es evidentemente falso. Entonces, tiene que llevarnos a reflexión. Personalmente creo que estamos en una guerra. La lucha climática es una guerra. Y en la guerra ustedes saben que hay que usar todas las armas posibles. La pregunta es si las estamos usando. Pero créanme, chicos, hacer un webinar del Acuerdo Escazú con 3 abogados que dicen lo mismo, no funciona. Eso. Claro y contundente el mensaje, Richard. Muy, muy importante, ¿no? Vamos a darle pase a Andrea Mamani, ella está esperando también. Y por favor, Andrea. Gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Tengo una pregunta sobre, si bien creo que aquí todos y todas tenemos en cuenta que el cambio climático, si bien tiene un impacto ambiental, ese tiene un impacto en los derechos humanos de las personas, ya sea en la vida, en su salud, en la vivienda, su integridad. Y teniendo esa premisa en mente,
¿por qué en la Constitución se le considera el derecho al ambiente como un derecho difuso? ¿Por qué, o sea, se le interpreta como una violación difusa si afecta en sí la dignidad humana que está protegida en los primeros artículos de nuestra Constitución? ¿Y de qué manera? Y tenía esta pregunta de que si se le interpreta como un derecho difuso, ese es un aspecto negativo para proteger nuestros derechos. Vale, gracias, estimada. Bueno, es un aspecto objetivo, ¿no? Porque es difuso, porque es un derecho que no le corresponde a nadie en teoría únicamente, ¿no? No es como que tu propiedad es tuya y si yo me robo tu celular te afecta a ti, ¿no? O tu vida misma, si yo mato a alguien solo le afecto a esa persona en teoría, solo por el derecho a la vida. Este es un derecho difuso porque le corresponde a todos nosotros y nosotras, e incluso ahora se habla que no solo te corresponde a ti como conacional, ¿no? No es que si afecta, si queman la Amazonía solo te afecta a ti peruano, no, afecta a todo el mundo en realidad, lo cual tiene sentido porque lo que se hace en esta parte del mundo termina afectando a toda la humanidad en general, ¿no? Por eso se habla de derechos difusos, algo más objetivo, ¿no? Lamentablemente, como tú dices, el tratamiento de un derecho difuso es distinto, ¿no? Primero no se le da la importancia que se le da a los derechos tal vez de personales, ¿no? Estos derechos de primera y segunda generación, ¿no? Que son, sí, tu vida, tu propiedad. Creo yo en parte por la óptica que hemos tenido en los últimos 30 años, que es esta óptica bastante capitalista, bastante individualista, ¿no? Lo mío es mi vida, mi libertad, ahora que todos gritan, defiendo la libertad, mi propiedad, que es lo más valioso, mi trabajo, ¿no? Han visto esos paneles de si yo trabajo más, gano más, mi esfuerzo, qué sé yo. Todo es mi. Es una óptica también política del sistema que ganó hace 30 años, ¿no? El hecho que sea difuso es dejado de lado por este sistema, ¿no? Pero no quiere decir que sea menos importante. Más bien deberíamos utilizar eso como ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que al ser un derecho difuso, permitiría, por ejemplo, que la defensa del medio ambiente o determinado elemento importante al medio ambiente, como una laguna, un río, qué sé yo, pueda ser ejercido por varias personas, ¿no? Por muchas personas, ¿no? Y acuérdense, mientras más mejor, pero también por personas que tal vez no necesariamente están allí relacionadas, ¿no? Entonces, si es un derecho difuso, podrían otras personas demandar por ese caso, ¿no? Así, por ejemplo, hace un par de años, 2018, salió una sentencia de un caso paradigmático en Colombia, donde niños y niñas de todas partes de Colombia, o sea, de todas las ciudades de Colombia, niños desde 12 años hasta adolescentes un poco mayores de 18, demandaron al Estado colombiano por no tomar medidas de protección contra la Amazonía. Porque claro, es un derecho difuso, la Amazonía es un sujeto de derecho, que es otra categoría también, que tiene que ser reconocida por el Perú, pero es otro tema. Y niños de todo Colombia, incluso de Bogotá, donde no hay nada, Amazonía prácticamente es sierras al centro, ¿no? Pero cualquier región, incluso las costeras, ¿no? Las costeñas, que tampoco hay Amazonía, demandaron niños de estos sectores al Estado colombiano para reconocer esta obligación incumplida del Estado colombiano y la Corte Constitucional colombiana les dio la razón, ¿no? Y así en el Perú se ha tratado de replicar con una demanda de también niños y niñas peruanos contra el Estado peruano por incumplir sus obligaciones climáticas, que es una demanda que todavía está abierta, ¿no? Todavía no hay sentencia. Entonces creo yo que más bien hay que ser ingeniosos y sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Sacarle la vuelta al juego. Al ser difuso, poder nosotros estar en la capacidad de insertarnos en estas demandas, ¿no? Y así, por ejemplo, si mañana más tarde hago algo que no sé por qué nadie ha hecho, que es acá en Perú, porque en Alemania se ha hecho, curiosamente en Alemania, sobre los glaciares de Ancash, pero no hay una demanda en el Perú, en corte peruana, sobre el tema del deshielo de estos glaciares tan importantes, que todo el mundo está triste porque ya no va a haber el Huascarán. Bueno, nadie ha hecho la demanda de poder hacer la demanda, no solo obviamente, esto es obvio, con personas que vivan allá en Ancash, afectados directamente, pero también con personas que son afectados porque tal vez hay un tema de agua o un tema incluso paisajístico que no se va a poder gozar, ¿no? Y poder tener personas de costa, sierra y selva que demanden al Estado peruano por alguna afectación al Huascarán. Personas de costa, sierra y selva que demanden al Estado peruano por tener monocultivos en la Amazonía, ¿no? De costa, sierra y selva demanden al Estado peruano por afectar las cochas de las lagunas en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que tener esa óptica, ¿no? Creo yo que es una ventaja, justamente, que sea difuso. Es una desventaja porque no se ve como importante, pero es importante, y creo más ahora que nunca. Richard, en el mismo sentido hay una pregunta que es básica, muy básica para poder comprender todo lo que has dicho y que la están realizando, ¿qué significa que la tierra sea sujeto de derechos? Creo que es importantísimo que los compañeros y las compañeras lo tengan clarísimo para poder centrarse en todo.
Sí, esto es algo que también se está trabajando poco a poco desde otras instituciones, pero que es algo que en otros países ya se avanzó muchísimo, ¿no? Ser reconocido como sujeto de derecho es poder reconocer a una entidad como, como un ente que tenga la posibilidad de detentar derechos, que se le reconozca derechos, ya no solo al servicio de, sino como un ente, no como una personalidad propia, ¿no? Esto parte de cambiar este enfoque antropocentrista que tenemos, de que todo, el río, la montaña, el bosque, está a servicio del hombre, ¿no? Incluso a servicio de los indígenas, por ejemplo, si lo queremos ver así, o sea, no, ya no es que solo está al servicio de, sino basamos un enfoque más ecocéntrico, ¿no? Donde la naturaleza es un fin por sí misma, donde hay que salvaguardar la naturaleza porque tiene un objetivo en esta vida y porque tiene una serie de situaciones que deberían marcarla como un ente que tenga derechos, ¿no? Derechos no solo a la supervivencia, sino derecho a que se les cuide, derecho a una representación legal, ¿no? Incluso más adelante podemos conversar de derechos civiles, como por ejemplo heredar. O sea, mañana más tarde, si yo fuera soltero, le dejo todo mi patrimonio no a un amigo, no a una institución como una universidad, sino a la Amazonía, ¿no? Que mi plata vaya a la Amazonía y que obviamente hay alguien que lo administre, pero que toda la plata sea destinada a eso. Eso es algo que en Perú todavía no se ha logrado, estamos tratando de insertar el tema, en otros países sí. En Colombia, por ejemplo, hay hasta 20 sentencias que reconocen como sujeto de derecho a los ríos, a los páramos, a la Amazonía misma, ¿no? Y eso es bastante importante, ¿no? Porque es un nivel de defensa mayor. Ya no dependemos de, no sé, la organización indígena de turno que interponga una demanda contra esta petrolera porque están contaminando el río. No. Si eso es sujeto de derecho y tiene una representación legal mixta entre comunidades y Estado, o una representación legal directamente del Estado, en muchos de estos países el Ministerio del Ambiente es el garante o el tutor legal de la Amazonía, por ejemplo, es el Estado el que va a ejercer de oficio o que tendría que ejercer de oficio esta defensa. O sea, es un nivel incluso de compromiso mayor del Estado. Le estás diciendo al Estado, oye, tu Estado, que generalmente promueves las inversiones, tú también eres representante y tutor legal del río, del bosque, de la Amazonía. Cuídalo, ¿no? Entonces, un nivel mayor de protección. Es algo que esperemos que pueda lograrse acá en el Perú. Como les decía, en otros países ya está avanzado el debate, Colombia, Canadá, hasta Argentina mismo. En Perú poco a poco hemos tenido por ahí alguna ordenanza del gobierno regional de Moquegua que reconoce como sujeto de derecho un par de ríos, pero nada más. Entonces es algo, por ejemplo, que se está viendo también trabajar a nivel de incidencia legislativa y también a nivel judicial, a través de demandas. Porque como les decía, es a través de estas demandas donde podemos lograr algunas cosas que lamentablemente no estamos logrando a nivel de ejecutivo. Muy bien. Muchas gracias, Richard. Vamos a darle pase a Olenka Ibarra, que está esperando hace rato para hacer su pregunta. Olenka, adelante. Gracias, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, para empezar, muchas gracias, Richard, la ponencia estuvo excelente, realmente me gustó aclarar ciertos temitas importantes en el tema del derecho. Mi pregunta más va derivada respecto del punto que tocaste sobre la responsabilidad internacional que puede llegar a tener un país por hacer o no hacer algo. Claramente es obvio que esta falta, digamos, coercitiva o hasta sancionadora en temas internacionales, pues puede derivar a consecuencias bastante grandes cuando hablamos de nuestro derecho nacional. Y me pareció interesante lo de los litigios estratégicos, porque bueno, eso es algo que claramente enmarca los derechos humanos. Sin embargo, también la otra cara de la moneda cuando hablamos de cómo encaminar estos temas por medio de procesos judiciales, también nos encontramos con esos obstáculos como la lentitud, la falta de celeridad y sobre todo, digamos, estas rocas que podemos ver, sobre todo cuando estamos hablando de derechos, de vulneraciones constantes. Y aquí, sin irme tan lejos, ¿no? Hace unas semanas, meses, se vio lo de las esterilizaciones forzadas y hubo, pues, temas de, por ejemplo, la audiencia se pospuso, se dio otra fecha, las personas que estaban dentro de la videollamada, pues, quedaron en nada. Y así, entonces, tomando en cuenta este punto, digamos, cómo poder mejorar este aparato de justicia que claramente ha sido totalmente adverso a los derechos de las personas, y más cuando hablamos ahora de lo que es el cambio climático. Perdón. Gracias por tu comentario, Lenka. Sí, es complicado, ¿no? Porque en primer lugar tienes un sistema de normas que parece que por alguna razón siempre va a terminar sacándole la vuelta al derecho y favoreciendo a los siempre favorecidos, ¿no? No olvidemos que la norma, incluso los tratados de derechos humanos son escritos por abogados,
Y no olvidemos que incluso los tratados es peor porque los firman o los ratifican los políticos, los presidentes o los ministros de Relaciones Exteriores. O sea, cuando una norma es hecha por políticos, como el Acuerdo de París, es peligroso porque le da la puerta abierta al incumplimiento. Siempre en toda norma, desde un contrato de inmuebles hasta un tratado de derechos humanos, hay una ventanita que facilite el incumplimiento, ¿no? Eso es el arte de los abogados. Pueden crear normas a su estilo para que nos inundemos de incumplimientos. Sin embargo, hay opciones, ¿no? Como bien dices tú, el incumplimiento internacional es un riesgo, pero ¿cómo le sacamos de vuelta a eso? Demandando a nivel nacional con el litigio estratégico el incumplimiento de esa norma. O sea, ya afortunadamente estamos en un mundo donde los jueces conocen la norma internacional, sobre todo los jueces constitucionales, ¿no? Los constitucionalistas, y puedes hacer una demanda por defender al medio ambiente contra el Estado peruano citando varios de esos tratados que se están incumpliendo. Y el juez, si nadie le puede decir que no. Mientras que a Naciones Unidas, básicamente el Estado le dice sí y hace otra cosa, si un juez peruano te dice A, tienes que cumplir A, ¿no? Es muy fuerte lo que tiene el Poder Judicial a nivel de sentencia, ¿no? Por eso es que casi todos los logros en defensa del territorio indígena se han dado entre protestas y Poder Judicial, ¿no? Son estas protestas las que derivaron en algo como la consulta previa, que luego se ha hecho muy bien, ¿no? Bueno, tiene algunas cosas, pero se ha ido avanzando más o menos, y son estas demandas judiciales las que han podido corregir algunos actos que el Estado no había visto o no quería ver, ¿no? Usando la fuente internacional, ¿no? Entonces, el litigio es así, e incluso el litigio puede llegar a vía internacional, porque ustedes saben que si a nivel nacional no me dan la razón, podría yo ir al litigio estratégico internacional, lo que se conoce como Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Lamentablemente el Perú no tiene sentencias sobre temas climáticos en la Corte Interamericana, ¿no? Sobre pueblos indígenas, otros países tienen sentencias, ¿no? Ecuador, Argentina, Paraguay, qué sé yo. Perú todavía. Pero ya se está viendo en la Corte Interamericana casos climáticos. No existe la palabra medio ambiente en la Convención Americana, pero ya hubo una audiencia de la Comisión Interamericana sobre temas de cambio climático hace un par de años. Y estoy seguro que en un par de años habrán casos, sentencias judiciales de la Corte Interamericana sobre este tema. Porque cada vez está siendo más importante el tema, ¿no? Porque cada vez hay más activismo sobre este tema climático. Pero no perdamos la fe, seguimos haciendo la insistencia, justamente, ¿no? Sigamos haciendo el tema del cabildeo, sigamos haciendo el tema de la protesta, ¿no? Sigamos haciendo el tema de tan importante la protesta como el tema judicial, como las normas. Creo que ahí podemos cerrar bien el círculo y seguir tratando de ganar puntos en varios sectores de esta gran lucha, ¿no? No hay que desanimarse, ¿no? O sea, sí, pues el derecho parece que está construido para favorecer a los de siempre, pero siempre hay una forma de revertir eso a través del litigio climático, ¿no? Yo siempre incentivo que en el Perú se promueva más el litigio climático, porque todavía no ha avanzado mucho. Hay algunas instituciones, ¿no? Hay algunos grupos que están insertándose en este tipo de litigio, pero son los pocos, ¿no? Los jóvenes, sé que son muchos, hay muchas organizaciones indígenas jóvenes, los invitaría a que se inserten cada vez más en esta posibilidad, porque ellos pueden ser los demandantes y por ende los que muevan la gasolina de un proceso judicial. Porque claro, cuando tú presentas la demanda es el inicio, es todo un mundo complejo, luego seguir hasta que haya una sentencia. Muchísimas gracias, Richard. Han quedado algunas preguntas sin responder, pero que las estamos haciendo llegar te las estamos haciendo llegar para poder tener las respuestas y que vamos a compartirlas de todas maneras en esta semana o la próxima que nos toca sesión con la sesión número 7 del taller de la escuela. Por favor, tienes un minuto para darnos una reflexión global de todo lo que ha llamado, ¿no? Podemos entender de que todos están muy motivados con el tema, de que les preocupa y que consideran de que realmente el derecho y la justicia ambiental es un tema pendiente, ¿no? Un tema que hay que trabajar y en el cual hay que hacer mucha incidencia. Por favor, Richard, déjanos un último comentario, una idea general. Gracias, Ceci. Bueno, primero felicitarlos por estar acá interesados en estos temas, ¿no? Y motivarlos a seguir en esta lucha. Y segundo, motivar a que impliquen en la lucha a las personas que puedan y sobre todo implicarlos en este tema tan a veces técnico y aburrido, incluso decía, del tema legal, ¿no? Es importante conocer primero sus derechos, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería leer la Constitución, al menos en el colegio. Y segundo, poder insertándose en la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Pensar, ¿por qué no?, en una demanda o en un cabildeo específico, en un lobby específico sobre un tema, ¿no? Poder especializarse en eso, así como ustedes son muchos, algunos tienen más capacidad para la vocería, otros para crear alguna estrategia de comunicación, también poder capacitarse en esta estrategia de incidencia,
¿no? Yo siempre me asombró un día en un viaje a la Comisión Interamericana donde vimos un caso hace muchos años. Hablaba con un colega sobre cómo hay múltiples estudios, no de abogados, sino estudios de incidencia. Claro, Washington debe ser la ciudad donde más lobby hay en el mundo, ¿no? Incluso cuando tú vas a la Corte Interamericana, hay ONGs internacionales que hacen incidencia nomás. O sea, no te ayudan con abogados, te ayudan con lobistas de derechos humanos. Yo creo que eso podría ser algo que podremos fortalecer en este mundo, ¿no? Que claro, no es que usemos, bueno, básicamente sí, para decirlo, ¿no? Buenaventura Santos decía, ¿no? Que había que utilizar las herramientas del enemigo para ganar la guerra. Es eso, ¿no? O sea, si la petrolera me va a dar 100 lobistas, ¿por qué no también meterle nosotros la mayor cantidad de gente que podamos, ¿no? Y es tratar de hablar con todos. Así un profesor, Antonio Peña, me dijo una vez, ¿no? Cuando fui a hacer mi tesis. Abre tu corazón como Jesucristo y habla con todos. Tienes que hablar con todos, ¿no? Con ese congresista que tú sabes que es hincha el petróleo, que toma petróleo, tienes que hablar, y también con la congresista o el congresista que tú sabes que ya lo puedes tener ganado porque es el del Partido Verde, qué sé yo, también tienes que hablar con esta persona. No borremos a nadie. Acuérdense, mientras más personas, mejor en la lucha. Eso es. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Richard. Y aprovechamos para despedirnos también de aquellos compañeros y compañeras que nos siguen a través del Facebook Live, ¿no? Es el momento de hacer un trabajo en grupo con los compañeros que tenemos en Zoom, y nos despedimos de aquellos compañeros que nos han seguido y nos siguen a través del Facebook Live. Muchísimas gracias, Richard. Bien, continuamos entonces. Gracias.